Muy buenos días, bienvenidos todos y todas a nuestro conversatorio. Soy Carmen Vergara, subdirectora de Comunicaciones del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Y les doy la bienvenida al conversatorio Descentralización y Autonomía Regional, Miradas Cruzadas entre Suiza y Chile. Este evento ha sido organizado por la Red de Saberes Territoriales a través del Centro de Políticas Públicas UC, Campus Villarrica UC, Centro de Desarrollo Local UC, Centro de Estudios Culturales y el Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la UFRO, de la Universidad de la Frontera, con el apoyo de la Embajada de Suiza en Chile. Con esta red buscamos articular actores públicos, privados, comunidades locales, academias y organismos de cooperación internacional con el objetivo de generar nuevos espacios de vinculación, formación y desarrollo local, territorial e intercultural en Chile. Durante la primera etapa del proyecto, pretendemos trabajar en apoyar procesos tendientes a la discusión y generación de políticas de desarrollo lingüístico territorial, democracia directa y descentralización del poder. Ese es justo el tema que nos convoca hoy. Y antes de empezar, queremos saludar a todos y todas quienes nos acompañan esta mañana y especialmente a nuestras autoridades, al jefe de misión adjunto de la Embajada de Suiza, Christophe Boté, al director del Centro de Políticas Públicas, Ignacio Arraza, al director del Campus Villarrica UC, Gonzalo Valdivieso, al director del CEDEL UC, Gonzalo Salazar. Y especialmente a nuestros panelistas presentes hoy que han aceptado nuestra invitación: Cristina Dorador, convencional constituyente del Distrito 3, Egon Montesinos, director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral, que ahí lo tenemos en nuestro panel, y Fabricio Crameri, investigador del Instituto de Federalismo Suizo. Saludamos también a todos y todas los asistentes, quienes pueden hacer sus preguntas o comentarios a través del chat. Para eso les sugerimos seleccionar la opción a todos los panelistas y todos los participantes para que todos y todas podamos leerlos. Para comenzar, le ofrezco la palabra a Ignacio Larrazábal, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, quien dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Muy bienvenidas todas las personas que hoy nos acompañan en este importante seminario. Quiero agradecer con mucho cariño realmente a la Embajada de Suiza. Hemos estado trabajando con la Embajada de Suiza durante varios años. A estas alturas hemos estado trabajando fuertemente el tema del agua, hemos estado trabajando fuertemente con ello el tema de la mediación en conflictos socioambientales y creo que nos quedaba este tema pendiente, que es muy importante, el tema de la descentralización y la autonomía regional. Ya lo vamos a ver en la conversación. Suiza es uno de los países que tiene una tradición fuerte de descentralización, de federalismo, con más de 900 años de historia, así que creo que como país tenemos mucho que aprender. Así que saludo a Christophe Boté, muchas gracias por acompañarnos, por supuesto a nuestra convencional desde Antofagasta, Cristina Dorador, a nuestro amigo Egon Montesinos, con quien hemos conversado estos temas previamente, y por supuesto agradecer la presencia de Fabricio Crameri desde Suiza, que nos va a contar un poco sobre la experiencia de Suiza. Así que muchas gracias y agradecemos esta posibilidad y vamos a tomar nota de la gran experiencia de la Confederación Suiza en estos temas. Gracias, Carmen. Muchas gracias, Ignacio. Y para continuar, ofrezco la palabra al jefe de misión adjunto de la Embajada Suiza, Christophe Boté. Adelante, Christophe. Muchas gracias, Carmen. Buenos días a todos y a todas. Estimada señora constituyente Cristina Dorador, estimado señor director Montesinos, estimado amigo Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas, y buongiorno al señor Crameri en Suiza, estimados participantes de este conversatorio. Es un gran honor para mí darles la bienvenida a la ocasión del cuarto conversatorio de la Red de Saberes Territoriales sobre el tema tan importante que es la descentralización y la autonomía regional. Estos elementos forman parte de la identidad de nuestro país como la democracia directa y el plurilingüismo, que también fueron discutidos en otras instancias en esta misma plataforma de intercambio
que la Embajada de Suiza está muy honrada de apoyar desde los primeros pasos. Antes de dar la palabra a nuestros panelistas, quisiera primero abordar algunas observaciones desde la mirada suiza sobre el tema que nos convoca hoy. En Suiza, el poder está repartido en 3 niveles de autoridades políticas: la Confederación, el Estado, los 26 cantones regionales y las 2.148 comunas, que son los municipios. La Constitución de nuestro país define el reparto de competencia entre estos 3 niveles según la idea de subsidiariedad. Es decir, la comuna, la autoridad más cercana a las personas, recibe un máximo de competencias. Solo donde sea necesario se delegan competencia en los cantones y la confederación a los niveles superiores. Me imagino que Fabricio entrará con mucho más detalles sobre nuestro sistema tan particular. De este modo, en Suiza, las autoridades locales poseen muchas más competencias de las que se pueden observar en la mayoría de los países. En otras palabras, cada región de nuestro país tiene su propia autonomía, su propia constitución, gobierno, parlamento, escuelas y sus idiomas oficiales, entre otros. Esta particularidad representa el elemento más básico del federalismo y del sistema político suiza, que se construyó desde abajo hacia arriba. La promoción de normas democráticas y de buena gobernanza es una de las prioridades de la política exterior suiza. Nosotros, como Embajada de Suiza en Chile, apoyamos a autoridades estatales descentralizadas y buscamos aumentar nuestras actividades, no solo en la ciudad capital de Santiago, sino también en otras regiones del país. En acuerdo con nuestro deseo de asegurar una presencia en varias regiones, estamos buscando sinergias pragmáticas con las regiones de Chile, sus gobernadores, alcaldes y actores económicos, culturales y académicos. En este sentido, saludo mucho la participación de la señora Cristina Dorador, constituyente del Distrito 3 de la región de Antofagasta, y del señor director Montesino, del Estudio Regionales de la Universidad Austral. Por eso estamos aquí hoy, para crear espacios de intercambio, y es la razón por la cual apoyamos a la Red de Saberes Territoriales. Humildemente, de esta forma, contribuimos desde la Embajada de Suiza a acompañar Chile en su camino histórico hacia la descentralización y la autonomía regional. Con esto, voy a ceder la palabra a nuestros expertos de hoy, que podrían compartir sus conocimientos y experiencia en este ámbito. Y le agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Christophe. Entonces vamos a dar inicio a este seminario con las presentaciones del panel. Como mencioné anteriormente, hoy tenemos el honor de contar con Cristina Dorador, convencional constituyente del Distrito 3, Egon Montesino, director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral, y por último, aunque será el primero en presentar, Fabricio Cramery, investigador del Instituto del Federalismo Suizo, quien abordará la experiencia de descentralización de Suiza, como nos adelantaba Christophe. Entonces vamos a dar inicio a la exposición de Fabricio, y tienes 15 minutos, te avisaré cuando te queden 2. Muchas gracias. Muchas gracias, voy a compartir entonces la pantalla. Aquí está. Bueno, ¿pueden todos verla? Bueno, muchísimas gracias por mi parte. Un saludo a todos desde Suiza. Bueno, me voy a meter directamente a la presentación. Vamos a hablar de descentralización y federalismo sobre el ejemplo de Suiza. ¿Cómo puedo? Sí. Al principio voy a hablar un poco en general de lo que es el federalismo y lo voy a ubicar entre lo que es el concepto de descentralización. Luego voy a hablar del federalismo de descentralización en Suiza, con el ejemplo de Suiza, y voy a llevar unos ejemplos de lo que es, por ejemplo, cómo se ve el federalismo en la Constitución, por ejemplo, en la educación y la sanidad, aquí en Suiza.
Entonces empezamos con lo que es el federalismo en general. Cuando hablamos de federalismo, hablamos claramente de... sí. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando vemos el preámbulo de la Constitución suiza, ya podemos ver los principios de lo que es el federalismo. Esto es, por ejemplo, cohesión interna, multiplicidad en unidad. Estamos compartiendo poderes y competencias a nivel vertical por unas razones que voy a explicar en un ratito. Esto es solamente para introducir un ejemplo. Aquí vemos cómo ya en el preámbulo de una constitución, de lo que es nuestra constitución en Suiza, ya podemos ver unos principios, cómo el federalismo ya entró en la cabeza de lo que es la población y nuestra constitución y nuestro sistema. O sea, no simplemente es un principio que tenemos así, nosotros hablamos que somos un país federalista, pero no lo tenemos en serio en nuestra cabeza ya desde el principio, o sea, desde el preámbulo de nuestra constitución. La relevancia del federalismo, aquí pueden ver cómo el federalismo, o sea, el hecho de descentralizar y estar lo más cerca posible al ciudadano, y ya se ve en todo el mundo. Muchos países muy poderosos tienen sistemas federalistas. Aquí pueden ver, por ejemplo, Rusia, Estados Unidos, Australia, Brasil y la India, Alemania. Estamos hablando entre los países que son muy poderosos y adoptaron también un sistema federalista, cada uno un poco diferente, y hoy vamos a hablar de lo que es el de Suiza. Pero ¿por qué compartir el poder verticalmente? O sea, esto no solamente a nivel federalista, pero también a nivel de descentralización en general. Una razón puede ser cuando hay países grandes. Países grandes que necesitan organizar también las competencias y todas sus funciones también a nivel regional. Por ejemplo, yo me imagino, si hablamos por ejemplo de Estados Unidos, yo me imagino que a una persona de California no le importe mucho de lo que pasa con la policía de Nueva York. O sea, está demasiado lejano. Así que el federalismo de descentralización ayuda en estos países muy grandes. Gestión de la diversidad y adaptación de las minorías. El federalismo puede dar, o la descentralización puede dar poderes y competencias especiales a minorías que en otros países tal vez no tienen para poder seguir sus necesidades. Resolución de conflictos, paz y estabilidad también, esa territorial, esto es también muy importante. Países que se quieren separar, el federalismo le puede dar tal vez una autonomía a esas regiones que se quieren sacar, o sea, es una posible, ¿cómo se dice?, elemento de negociación para poder quedarse en el país. Democracia y participación, hay decisiones que son regionales que claramente van a ser tomadas para la población a nivel regional gracias a una descentralización también política. Eficiencia, desarrollo y reducción de la pobreza, responsabilidad y buena governance en general, y podemos tal vez buscar también otras razones. Rápido, a nivel teórico, hay diferentes formas y niveles de descentralización. O sea, abajo aquí vemos ya el Estado totalmente unitario, centralismo total, o sea, cero descentralización. Empezamos con la forma más descentralizada de descentralización, que es el confederalismo. Luego les voy a explicar por qué Suiza se llama todavía Confederación Suiza, pero no somos una confederación. El confederalismo es una cooperación institucional de estados, o sea, son estados que se juntan, no hay interacción directa entre el centro y la población, o sea, las unidades de la confederación son completamente autónomas y solamente por unas ciertas cosas se unen al centro para discutir y decidir unas cosas. Pero un centro, un estado central, no necesariamente existe, sino por unas ciertas cosas. Lo más probable es un ejército, por ejemplo. Luego tenemos el federalismo, que puede ser descentralizado y más centralizado, dependiendo de cómo la Constitución está construida. Eso luego es... aquí ya empezamos a tener una interacción con la población, pero tenemos todavía un estado central. Y aquí el señor Conté ya lo explicó mucho. O sea, tenemos un sistema de subsidiariedad. Y luego voy a explicar exactamente lo que es el federalismo más en detalle. Pero aquí ya tenemos un estado central, 2 niveles mínimo. En Suiza tenemos 3 niveles. Y aquí ya hay una participación también del estado central y un contacto directo con lo que es el Estado, el ciudadano.
Y luego tenemos el Estado unitario, que hay un sistema, puede ser descentralizado y muy a menudo, si no siempre, o sea, yo no me puedo imaginar ahora un Estado totalmente unitario, pero digamos, hay muchos niveles de descentralización. Aquí estamos, por ejemplo, simplemente delegando competencias, pero es, por ejemplo, gobiernos regionales que no son, tienen sus competencias, digamos, delegadas por el centro, así que son funcionarios del Estado central más bien que van en la región a ejecutar sus competencias. Pero aquí es muy detallado, tal vez si alguien que tiene más preguntas después podemos hablar de esto. El federalismo en particular, ahora, ¿qué es el federalismo? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo funciona aquí en Suiza? Lo más importante es que en el federalismo tiene una garantía constitucional de división vertical. Eso es lo más importante. O sea, la división de competencias vertical está grabada en nuestra Constitución. Si queremos cambiar la competencia y el compartir de competencias, tenemos que cambiar la Constitución. O sea, tenemos dos niveles, como dijimos, y esto es lo que nosotros llamamos los dos elementos de shared rule y self-rule. O sea, tenemos autonomía de las regiones, pero también tenemos una participación en el centro de estas regiones. O sea, eso lo se ve también en el sistema bicameral político, cuando tenemos un Senado y también un Parlamento Nacional. Tenemos aquí tres poderes independientes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero a cada nivel de todas las unidades, o sea, no simplemente en el centro, o sea, también las regiones, los cantones, que luego vamos a hablar también de ellos, tienen un legislativo, un ejecutivo y un judicial. Las unidades tienen sus propias constituciones. Un ejemplo es, por ejemplo, aquí yo estoy, por ejemplo, en un cantón que se llama Ticino y también se llama la República de Ticino. O sea, es adentro de lo que es Suiza, los cantones son en serio autónomos como chiquitos países y tienen sus constituciones y sus poderes. Lo importante es la representación de las unidades en el centro, como dije antes. Determinados grupos étnicos pueden disfrutar de derechos de representación específicos. Es muy importante saber, por ejemplo, aquí esta es una región donde se habla italiano y gracias a nuestra autonomía podemos también claramente seguir más lo que son nuestras necesidades también a nivel lingüístico, más que, por ejemplo, al otro lado de Suiza, donde tal vez se habla alemán o francés. Y una de las cosas más importantes claramente es el principio de la subsidiariedad, como dijo el señor Bote antes. El hecho de estar lo más cerca posible al ciudadano y de concentrar lo que es la mayoría de competencias posibles al nivel más bajo. Las competencias y las cosas que no podemos hacer a nivel más regional posible suben al cantón y suben luego al Estado central. Vamos a ver después cómo la Constitución suiza está construida en el hecho que la Constitución simplemente describe o más bien, digamos, describe las competencias del Estado central y todas las competencias que no están arregladas en la Constitución bajan directamente en el cantón. Sí. Luego, claramente, como dije, hay unas competencias que son claras, que tienen que ir al Estado Mayor. Por ejemplo, un ejército, claramente no tiene sentido que 26 cantones tengan 26 ejércitos, pero tiene tal vez sentido, como aquí en Suiza, que cada cantón, cada región tenga su policía, por ejemplo. Porque ya es un problema más regional y hasta hay ciudades que tienen su policía a nivel municipal. Pasamos ahora, entonces, por el federalismo y descentralización en Suiza. O sea, la diversidad, simplemente hablamos de un país muy chiquito, pero tenemos una diversidad increíble. 26 cantones, unos 2.300 o más ahora de municipios. Geográficamente el país está dividido en varias zonas, montaña, lagos, lo que sea. Hay 4 idiomas, alemán, francés, italiano y un idioma romancho, que se habla solamente en una parte de Suiza chiquita. O sea, la parte de Suiza no es chiquita, pero o sea, una parte chiquita de la población que lo habla.
desde un punto de vista religioso hay muchísimas religiones y todas estas diversidades y cada suizo, yo me puedo imaginar que los suizos que me están escuchando ahora probablemente son a nivel de estas cosas diferentes de mí y cada uno es diferente en su singularidad. Es una minoría, cada uno. Aquí podemos ver un ejemplo de los idiomas. En verde, aquí a la izquierda, la parte francesa, la parte alemana en amarillo. Aquí en azul pueden ver la parte italiana. Y luego en pink, no sé cómo se dice en español, la parte romancha. Pero Suiza es un estado federal. Y esa es la pregunta que nos ponemos siempre. ¿Somos en serio un estado federal? Sí. ¿Siempre lo fuimos? No. Ahora podemos ver que tenemos amplia autonomía cantonal. Cada cantón tiene su organización interna, legislación y aplicación de las leyes federales, competencias fiscales. Tenemos la constitucional de existencia de autonomía, el principio de subsidiariedad funciona, cooperación en la modificación de la Constitución, esto es muy importante. O sea, el Estado central no puede cambiar la Constitución simplemente porque le da la gana. Son el poder y la autonomía, la independencia mayor, la competencia, la responsabilidad es más bien de los cantones. Entonces eso es muy importante, esa cooperación. Exactamente, aquí vemos la participación de los cantones en el centro. Pero como dije, ¿siempre fuimos un estado federal? No, lo vemos en el nombre. Nosotros nos llamamos Confederación Helvética, o sea, Confederación Suiza, que nos quedamos así, porque es más cómodo no cambiar todas las placas, pero digamos que ya no somos. Al principio lo éramos, pero Suiza es un estado federal solamente del 1848, pero somos un país que nació en el 1291. Y aquí es una cosa que a mí es muy importante que diga, o sea, uno no puede simplemente agarrar un sistema federal, ponerlo en la Constitución y esperar que funcione así. O sea, aquí vemos, Suiza nació en el 1291, tuvimos guerras civiles, tuvimos problemas. La última reforma de las competencias fue en el 2008. O sea, Suiza sigue también evolucionando y aunque tenemos un sistema federal que sí funciona, también tenemos nuestros problemas y esto es muy importante aprenderlo cuando uno quiere, digamos, sacar ideas para nuevas constituciones. Probablemente... Un minuto, Fabricio, perdón que te interrumpa. Ok, gracias. Entonces tengo que ir más rápido. Nada, eso es lo que quería, eso es muy importante. Aquí vemos confederación, las unidades, aquí las vemos a la izquierda, y los municipios. Entonces, perdonen que tengo que ir un poco más rápido, porque lo que me encantaría enseñarles es cómo se ve el federalismo en lo que es en la Constitución. Esto es un ejemplo. El artículo 62 de la Constitución explica cómo se ven cómo son artículos especialmente hechos por la separación de compartir las competencias. Aquí vemos como la educación es la responsabilidad de los cantones. Esta es una competencia que se le da a los cantones. La obligación de ir a la escuela es algo que tiene que ser reglado por los cantones, pero está metido en la Constitución. Aquí lo vemos. La educación básica será obligatoria. Eso es un ejemplo. Aquí, bueno, esto ya va a ser más complicado. Si quieren, después voy a compartir las slides para que ustedes puedan leer también este sistema de educación en Suiza. Pero también la sanidad. Aquí vemos como los artículos de la Constitución son solo se habla de competencias, muchas competencias. Y aquí vemos como la Confederación elaborará normativas sobre los seguros de enfermedad. Entonces, hay una base que está ponida por el Estado central y luego los cantones van a tener que ejecutarlo. Y, o sea, claramente aquí puedo entrar mucho más en el detalle, pero lo importante es que se entienda cómo la Constitución el federalismo está metido en la Constitución suiza como en serio un compartir de competición, de competencias entre cantón y Estado central. Lo que es abajo, lo que es los municipios, luego es una
una responsabilidad de los cantones. Si ellos quieren dar más competencias a los municipios, es una cosa que pueden elegir los cantones, pero la Constitución central es más una cosa entre Estado central y lo que es el cantón. Entonces, aquí podría ir más en el detalle, pero tal vez van a estar más preguntas. Si no, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Fabricio. Tendremos tiempo ya de conversar un poco más en detalle. Ya hay algunas preguntas que han surgido en el chat, así que las tomaremos al final de las presentaciones. Le vamos a dar la palabra ahora a Cristina Dorador, convencional constituyente del Distrito 3. Adelante, Cristina, tienes 15 minutos y te avisaré también cuando te queden 2. No, hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este seminario, a todos ustedes del Centro de UC de Políticas Públicas y también a las y los invitados de Suiza. Realmente es una muy buena oportunidad para poder compartir experiencias respecto a los procesos de descentralización que estamos viviendo justamente desde la escritura de la nueva Constitución. Bueno, les quería partir esta presentación, en realidad, primero comentando que yo vengo del Distrito 3, que es la región de Antofagasta, que es una región bien particular porque es una de las que genera, ¿no?, el GDP o el PIB más alto del país, después de la metropolitana, vinculado sobre todo a la actividad minera. Esto genera dentro de la población, ¿no?, y de las personas que nosotros representamos, hay un fuerte clamor por la descentralización. Primero, considerando que Chile es un país hipercentralizado, hasta incluso decisiones tan simples como cambiar una luminaria en la calle, que puede ser, ¿cierto?, una atribución municipal, tiene de alguna forma relevancia central y eso hace que todo sea más lento, ineficiente, y también que las regiones tengan este sentimiento de postergación histórico en temas tan complejos como salud, educación e infraestructura, entre otros. Esto ha llevado también, cuando comenzamos el proceso constituyente, incluso durante las campañas para ser parte de la Convención Constitucional, a ser una de las principales demandas, la descentralización real del país. En ese momento no teníamos muy claro cuál iba a ser el modelo que íbamos a implementar. De hecho, ahora tampoco está tan claro, pero ahí Egon va probablemente a complementar esa parte. Las normas que ya se están presentando y se están aprobando, al menos en general, en la comisión respectiva que se está viendo esta temática, que es la comisión 3. Yo en mi caso particular participo de otra comisión temática, que es la comisión de sistemas de conocimiento, que voy a comentar un poco cómo se relaciona esto con la descentralización. ¿Por qué es importante que Chile sea descentralizado? Primero, porque el centralismo hace que se invisibilicen las realidades regionales. Hay una cierta hegemonía, ¿no? Parece que tenemos un problema con la conexión. Las problemáticas, Sí, como también las posibles soluciones a estos ejes del sistema de toma de decisiones. En ese sentido, descentralizar también es profundizar la democracia. Parece que se me ha ido el audio, ¿no? ¿Está bien ahí? Sí, ya. ahora se escucha. Gracias. Sí. Descentralizar entonces también es profundizar la democracia. Y voy a dar un par de ejemplos. Yo personalmente me dedico a la investigación, yo soy científica y trabajo en una universidad regional en Antofagasta. Y nosotros tenemos diferencias de base con otras universidades, principalmente como he hecho, la investigación en Chile se concentra en la región metropolitana. El 70% de la investigación se hace en la región metropolitana. Lo cual también los planes que ha habido de desarrollo de investigación en las regiones ha estado íntimamente vinculado al carácter productivo de las regiones. Está esta idea de la vocación productiva. Entonces se separa ya desde la base de que hay un centro que piensa a los demás, y hay una periferia o regiones que responden a aquello desde el punto de vista productivo.
Y eso ha generado que no hemos podido desarrollar capacidades locales, o ha sido muy difícil desarrollar capacidades locales para poder enfrentar grandes desafíos que tenemos tanto como país como a nivel regional. Por ejemplo, esta transición que necesitamos hacia sistemas más justos en el contexto, por ejemplo, de la crisis climática. ¿Cómo vamos a abordar el desafío de la crisis climática en Chile, que va a ser uno de los países más afectados por ella en el mundo, por sus características, siendo un país centralista que no ve a las regiones? Además, la falta de participación también es algo crucial. La gente no se siente convocada muchas veces a los grandes planes, pero esto cambió junto con el estallido social y también con la votación del plebiscito, donde hubo una gran convocatoria en las regiones distintas, y quiero destacar lo que pasó en el norte de Chile. En el norte de Chile mayormente ganó la opción apruebo por en algunas comunas sobre el 80%. Y algo que se contrasta un poco con la participación que hubo para las elecciones pasadas presidenciales. O sea, a lo que quiero llegar es que la gente tiene un gran compromiso por el proceso constituyente, porque entiende que los grandes cambios van a venir desde las constituciones y no necesariamente de un cambio de gobierno que dura poco tiempo, porque hay también una gran desconfianza frente a la política tradicional. Entonces, en regiones está puesta mucha la esperanza respecto a estos cambios que tienen que llegar de la mano de la descentralización. Ahora, dentro de la convención, nosotros cuando llegamos a la convención, yo fui parte de la comisión transitoria de descentralización, fui coordinadora de dicha comisión, y nos pusimos como metas para el reglamento de la convención poder fomentar la descentralización desde dentro, o sea, que la misma convención se descentralizara, porque físicamente nosotros estamos trabajando en Santiago, en el edificio del ex Congreso Nacional, en pleno centro de la ciudad. Entonces hacer estos gestos, más que gestos, acciones, era muy importante. Y lo logramos. Nuestra comisión transitoria sesionó en distintas regiones y fue muy importante porque recibimos audiencias públicas y en todas se repetía la misma idea de la necesidad de descentralizar, a veces por temas que parece ser no sé, muy humanos, o sea, gente que no tiene, mujeres que no tienen dónde tener a sus hijos, por ejemplo, porque no están las condiciones. O sea, hay un abandono general, un sentimiento de abandono, sobre todo de la ruralidad del Estado. Y eso debiese cambiar profundamente de esta Constitución. Entonces nosotros hicimos que la convención sesionara en regiones y además establecimos las bases para que la futura comisión, en ese momento, ¿no? Temática que ahora está funcionando, también tuviese esa práctica. Y lo han hecho, han sesionado en todas las macrozonas del país y también logramos que el Pleno también sesionase completamente, digamos, que fue en la región del Biobío, y le queda otra sesión más, otra que probablemente espero que sea en el norte y en Antofagasta, lo cual sería también un hito de descentralización. Y no es un tema, como algunas personas señalan, anecdótico, sino que es una necesidad de las regiones que también se discutan estos grandes temas en los lugares donde están las problemáticas. Ahora, respecto a lo que se está trabajando, la Comisión 3, una de las propuestas que se han presentado, que ha sido, digamos, que con gran amplitud se ha presentado, es la propuesta de generar un Estado regional autónomo, lo cual nos pone, ¿cierto?, en una discusión ya de mucho mayor amplitud a lo que nosotros creíamos que podía pasar. Nosotros, digo nosotros como grupos políticos de trabajo, sabíamos que el tema de la centralización es crucial, pero también no teníamos claro cuál iba a ser la sensación del resto de los convencionales. Por lo tanto, esa es, digamos, una tremenda noticia que se esté avanzando en esta idea del Estado regional, donde hay varios artículos que están incluidos en esta propuesta. Primero, reconocer el territorio, toda su diversidad geográfica, histórica, cultural, insular, antártico, continental, los suelos, subsuelos, espacio aéreo y maritorio. También se habla del maritorio, que es algo también una novedad en nuestra Constitución.
como parte del territorio que está integrado por los ecosistemas marinos, también insulares y antárticos, toda la zona costera, y la relación que existe entre los pueblos originarios y las comunidades costeras también, y es deber del Estado protegerlas. La autonomía también de las entidades territoriales, donde se manifiesta claramente una autonomía política, administrativa y financiera. Eso también es una tremenda novedad porque nosotros no decidimos por los recursos. De hecho, hay una figura que es muy polémica actualmente, que es el delegado presidencial, que también se plantea que ya no exista porque un delegado es como un cierto servicio, ¿no?, del presidente o tutela del presidente en la región. El otro, el principio de solidaridad, que es muy importante, porque también cuando uno habla de estos temas generalmente se cuestiona que en Chile hay una profunda desigualdad y equidad en generación de recursos según la región y también por temática, pero tiene que estar el principio de la solidaridad, cooperación y asociatividad, o sea que las entidades territoriales se coordinan y asocian en relaciones de solidaridad, cooperación, reciprocidad y apoyo mutuo. Porque no se trata tampoco de generar regiones o áreas que tengan mucho dinero y otras muy poco, sino que tenemos que actuar conjuntamente de forma cooperativa y asociativa. Porque, insisto, las brechas son tan profundas y distintas. O sea, hay regiones que tienen superados ciertos temas y otras que no. Entonces, por eso también es tan importante tener esta visión más compleja y más integral de lo que es el país. También la participación de entidades territoriales en el Estado regional, o sea, que las personas participen, sea individual o colectivamente, en las decisiones públicas, y eso también es algo muy, muy pedido por las personas. Nosotros ahora mismo estamos viviendo en este momento en la etapa de la presentación y de patrocinio de las iniciativas populares de norma, y realmente ha sido impresionante la respuesta de la gente. Tenemos sobre 70.000 iniciativas. Así que hay un ánimo muy, muy transversal de participar, y que eso por supuesto quede consignado en la Constitución y con decisiones, ¿cierto?, que se tomen desde las regiones. También se habla del desarrollo territorial, que es algo que ya hemos mencionado, que los territorios considerarán para su planificación social, política, administrativa, cultural, territorial, económica, y acá agrego también científica o de investigación, los criterios de inclusión e interculturalidad, perspectiva de género, enfoque ecosistémico y lo que se establezca en la Constitución, que son temas que también ya están más o menos avanzados en estas discusiones. También algo que hablábamos nosotros desde la comisión transitoria, porque nuestra comisión se llama Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial. O sea que el Estado tiene que dar un tratamiento equitativo entre las distintas entidades territoriales, sean regiones u otras, propendiendo la armonización del interés general, no teniendo decisiones arbitrarias respecto a algunas regiones u otras o algunas condiciones de acceso, por ejemplo. Y también, crucial, ¿no?, la plurinacionalidad, reconocimiento e interculturalidad en el Estado regional. Y finalmente también la postulación, las regiones autónomas, que son entidades políticas territoriales dotadas de personas jurídicas, derecho público, autonomía financiera y patrimonio propio, que esa sería la propuesta, creo yo, más consensuada que existe actualmente desde esa comisión y con otros convencionales también, apuntando a esta idea del Estado regional. En esta misma línea, lo que señalaba el expositor recién, la práctica que ha tenido la Convención de compartir el poder también es algo que esperemos esté presente en los preceptos constituyentes que queden en esta norma o otras normas. Por ejemplo, nosotros hemos elegido ya 2 oportunidades a presidencia y vicepresidencia, también se han votado y se han ido turnando las coordinaciones de las comisiones, y ese es un espíritu que también debería traspasarse a estas instituciones. Para ir terminando, quería solamente agregar que lo que estamos viviendo en Chile es muy importante. O sea, nunca antes habíamos profundizado de tal manera la descentralización desde una mirada justamente de las regiones. No que se nos vengan a imponer métodos o formas, y eso es crucial también, insisto, para profundizar la democracia. Y también se valida y se profundiza la identidad regional, porque es algo que también se ha ido perdiendo en el tiempo, el tratar de homogenizar los currículums educacionales,
culturales, ¿no? Y se ha dejado detrás los valores propios y la cultura propia de distintos territorios que somos tan diversos. O sea, el reconocimiento de la diversidad humana en Chile es crucial, y eso va a estar en nuestra Constitución, y también de la diversidad natural, que es parte, ¿cierto?, de este ecosistema en que vivimos todas y todos en Chile. Que muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Les recuerdo a todos los asistentes que la grabación de este seminario y la presentación de Fabrizio va a estar disponible desde mañana en nuestro sitio web. Y le damos la palabra ahora a Egon Montesinos, director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral. Y como ya sabes, tienes 15 minutos y te voy avisando. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Primero que nada, una disculpa porque tuve una mañanita un poquito ajetreada, imprevisto, así es que, pero ya estamos acá. Gracias a Centro C de Políticas Públicas por la invitación, a la Embajada Suiza, Ignacio, muchas gracias, a su equipo, Fabricio, a la Embajada. Y bueno, un placer para mí estar con Cristina Dorador, de las convencionales más regionalistas que sigo permanentemente con sus opiniones y con su gran aporte. Bueno, yo tengo una presentación que es una presentación que a mí cada vez me va gustando más porque es como una historia que comenzó, no es porque sea mía, es una presentación que ha ido mutando en la medida que van avanzando, que ha ido avanzando también el trabajo de la convención. No ha ido mutando en el título, y es lo que voy a compartir con ustedes, que es lo interesante. Bueno, la presentación se llama de la siguiente forma: la distribución territorial del poder político en la nueva Constitución, propuestas de un Estado regional autonómico. Esta propuesta se ha ido trabajando con convencionales, con académicos, regionalistas, y que da o quizá habla de un tema que en el regionalismo, en la literatura del regionalismo y la literatura de la descentralización en Chile, no se habla mucho. Si uno revisa la literatura, la palabra autonomía regional no está muy presente. La palabra descentralización aparece mucho más, pero vestida de desconcentración probablemente, que es lo que ha sido característico a contar del 80, cuando la descentralización además tiene un tinte o adquiere una dimensión o formando parte de una propuesta de reforma del Estado. Entonces, 3 aspectos que quiero considerar, que no me voy a referir a todos, porque los 15 minutos me voy a concentrar solo en 2 aspectos. Nosotros tenemos, para avanzar, para pasar de este contexto tan centralizado, un unitarismo muy centralizado, hay unitarismos que son muy descentralizados. Si este unitarismo chileno se hubiese reformado y hubiese comenzado a descentralizarse en lo político, es probable que no hubiese existido tanto deseo transversal por modificarlo. Este es uno de los temas que más transversalidad tiene, probablemente con la palabra descentralización en los convencionales. Pero cuando aparece la palabra autonomía política, ya hay posiciones diferentes. Y eso es lo interesante en el tema de lo político de la descentralización. La transversalidad está en el concepto ambiguo, probablemente, de descentralización, pero se acaba esa transversalidad cuando se comienza a hablar de autonomía política, en mi concepto, de descentralización política. Entonces, el contexto y las trayectorias previas a nosotros igual nos están pesando en la discusión de autonomía política. Comienza a aparecer un poco la visión portaliana, el unitarismo como una especie de salvación de la unidad nacional, que en mi concepto es una visión errada, muy errada, porque se parte del concepto que para mantener la unidad hay que homogeneizar todo el país. Y hay unidades que se mantienen, como lo mostró el caso suizo, manteniendo y preservando la diversidad. Es decir, vivir en modo mosaico, como le llamo, vivir pegados, pero con distintos colores. Pero algo debe unirnos. Los modelos alternativos no me voy a referir porque ya están ampliamente tocados, y el propósito para qué descentralizar, que me parece que es interesante tocarlo. Bueno, tenemos un contexto que en las 3 constituciones más estables que, entre comillas, ha tenido Chile, solo se ha desconcentrado el poder
administrativo quizá. El poder político institucional sí. Hago una distinción entre poder político institucional y poder político territorial. Hago una distinción entre autonomía institucional y autonomía territorial. Nosotros probablemente hemos avanzado en la autonomía institucional, político-institucional, pero no en la territorial. Todas esas constituciones eso nos dicen, ese es el relato que nos habla. Las reformas a la descentralización de 2017 y 2018 son el reflejo de ese peso centralista. No se pudo otorgarle al gobernador regional la capacidad de hacer gobierno regional, sino que se siguió manteniendo a un delegado presidencial regional que sostiene el mismo espíritu de la palabra intendente regional, que la palabra intendente es de origen Borbón, de tradición monárquica, que significa burócrata leal a un rey, y tiene una función de gendarmería, de vigilancia, no de representación política. Yo fui burócrata leal al rey en esta región, lo digo con mucho orgullo, nunca aspiré a ser representante político de mi región, sino que burócrata leal a la presidenta Bachelet, pero no representaba el territorio. Esa es una anomalía, y esa anomalía probablemente nos pesó a la hora de hacer una reforma que tuviera representación política al nivel regional. Entonces, la trayectoria institucional centralista está, ojo, esto es muy importante a la hora de relatar esto a la sociedad civil, relatar este cambio a la sociedad civil. Está arraigada en las instituciones, en la élite política, pero también en la sociedad civil. Sergio Gossier fue muy tempranero, como se dice acá en el sur, en esto. Él el año 2000 escribe un paper y dice, su título del paper es ¿Descentralización del Estado o de la sociedad civil? ¿Quién se debe descentralizar en Chile? Y él ya desafía el año 2000, miren, el año 2000. Ya nos pone con ese desafío, dice, mire, aquí hay un problema de instituciones, sí, pero también hay un problema de cómo la cultura política, social, territorial, concibe que el poder está en el centro, no está en las autoridades que yo elijo o que me designan. Bueno, hay muchas historias de eso. Nuestra historia, y este es un tema que es muy importante de tener en consideración, nuestra historia constitucional nunca reconoció autonomías territoriales, jamás. Solo reconoce autonomías institucionales, y esto limita mucho, y bueno, la joya del centralismo, que le llamo yo como la joya del Pacífico, etcétera, que tenemos tanta historia en Chile de esto, la joya del centralismo, el artículo 3 y el 107. Para la gente que no es chilena, que nos está viendo, estos tres artículos son el reflejo de nuestra historia política arraigada en nuestras tres constituciones más estables. La primera dice, usted se desconcentra y aquí no hay autonomías. Se entiende el concepto de unitarismo como homogeneidad, todos iguales, y la dirección debe estar desde el nivel central hacia abajo. El artículo 7 se refiere a las municipalidades, dice la administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad. Es decir, la palabra gobierno local no existe tampoco, por lo tanto esa es una gran señal. En las municipalidades no se hace gobierno local, se administra, y lo dice la Constitución sin ningún problema. ¿Qué es autónoma en Chile entonces? Hablando de descentralización, esta es la foto de la Municipalidad de Valdivia, de la comuna donde resido. Esto es lo autónomo. La ley 18.695 le reconoce autonomía a la municipalidad, a los funcionarios que trabajan ahí, la institución municipalidad. ¿Qué es autonomía? ¿Qué es autónoma a nivel regional? El GORE, el gobierno regional. Esta es la foto del gobierno regional de Los Ríos. El edificio del GORE, para llevarlo al extremo. La ley 19.175 le reconoce autonomía a eso. ¿Qué no es autónomo en Chile? Este territorio. Lo que en Suiza serían los cantones que gozan de autonomía en el extremo federal, constituciones. Los impulsores políticos son en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial, en el caso de Suiza. Pero nosotros acá los impulsores políticos ni siquiera es en el ejecutivo. O sea, ese pedazo de tierra, desde Lanco hasta Río Bueno, que es la región donde habito, no es autónoma, nunca ha sido autónoma. Lo que sucede acá en el extremo de Lanco, en la comuna de Payaco, con la explotación forestal, este pedazo de tierra no tiene ningún derecho a decir, oiga, no es que se vayan las empresas de acá y vamos a ser autárquicos, no. ¿Qué sucede con la escasez de agua que está cada día en una región que se llama Los Ríos, que no hay agua para consumo humano en ciertos sectores, producto de la deforestación, producto de que no hay una política pública regional que pueda dar respuesta a una problemática de este pedazo de tierra? No es autónomo.
El Estado tiene que venir y decir, tiene que venir un delegado a decir, oye, sí, en realidad no hay agua, en realidad es jodido el problema. La senadora Ena von Baer, por ejemplo, se dio cuenta que no había agua acá cuando llegó acá a la región. Pero resulta que aquí hay, no sé, más de 200 años de historia política, en donde hace 10 años había agua en la comuna donde yo estudié, Payaco. No había problemas de consumo de agua. Hoy hay problemas de consumo de agua humano. Ese pedazo de territorio no tiene representación política, no para pelearse con el centro. Ya no estoy en esa posición, sino que para formular una política pública, con impuestos que probablemente se generen a raíz de la actividad económica y se pueda responder una política pública que dé respuesta a ese problema que ya está presente hace 10 años. Entonces, ¿qué no es autónomo? La entidad territorial llamada región en Chile, de los ríos en este caso, y la comuna de Valdivia, los lagos, Ribón, etc. Entonces, de acuerdo con este diseño institucional, existe en Chile un modelo de administración y no de gobierno. Y ahí estamos, tenemos un problema, porque no hay capacidad de gobierno. Para mí, ¿cómo se expresa la capacidad de gobierno? Primero, elijo. Segundo, tengo contrapeso, tanto regional como nacional. Hago contrapeso o check and balance, para los ciúticos de la ciencia política, en los cuales también estoy, check and balance, contrapeso, vamos dándole tanto a nivel comunal, regional y nacional. Y lo otro es formular política pública que dé respuesta al territorio en este contrapeso con la sociedad civil. Hoy día no hay gobierno, hay administración, porque primero a nivel regional no se elegía hasta hace 5 meses nada más. Y segundo, no hay capacidad de formular política pública con un mínimo de financiamiento asegurado, porque hay gobiernos regionales que sí formulan políticas públicas, ojo, pero con un mínimo de financiamiento asegurado no existe. Entonces, ahí no voy a entrar en detalle en esto, qué alternativas tenemos, ya la dio el profesor suizo federal, ya está escrito, pero aquí habían 2 tensiones. Una, la descentralización cuando se planteó como tema en los candidatos, todos querían descentralizar, no había ningún candidato que decía viva el centralismo, viva Diego Portales, no, nunca, no hubo nada de eso, todos querían descentralizar. Pero ¿qué pasó? Pasó que uno podía distinguir que habían 2 propuestas. Una, tampoco habían propuestas federales, ojo, estaban las propuestas entre un unitarismo descentralizado, pero corrijamos lo actual, no hablemos de autonomía, y estaba esto otro, que es el modelo regional descentralizado o autonómico, que hablaba de reconocer autonomías y mezclar o combinar en este reconocimiento autonómico también los reconocimientos de nuestros pueblos originarios. Y además se sumó ahora conceptos muy de punta que hablan de maritorio, etc. Entonces, pero ¿para qué queremos algo distinto a lo actual? Es lo interesante, y aquí solamente con esto me voy a quedar porque las propuestas de Estado regional quizás las podemos comentar después. Me quedan 3 minutos. ¿Cuáles son en definitiva las propuestas? O sea, perdón, ¿para qué queremos tener un Estado regional, si se quiere? Porque aquí la mutación ustedes pueden ver en el título. ¿Qué queremos resolver con un nuevo Estado federal, regional, unitario? Bueno, el tema de la propuesta es Estado regional, pero ¿para qué? Hay 5 problemáticas a nivel regional y local que son graves. Las desigualdades territoriales. Hoy no dan lo mismo donde se nace. Si usted nace en Liquiñe, no con segunda casa, porque todos estos territorios son turísticos, y cuando yo hablo de Liquiñe muchas veces la gente que tiene su segunda o tercera casa en Liquiñe se siente identificado. Yo no estoy hablando de ellos, yo estoy hablando de aquellos que tienen su primera casa y viven ahí. Si usted nace ahí y está a 5 horas de un hospital 1, bueno, corre riesgo su vida en invierno con una neumonitis, por ejemplo, por no tener acceso a salud de manera oportuna. Falta de reconocimiento autonómico territorial de los pueblos originarios. Es un problema que tenemos en el sur austral, perdón, no en el sur austral, lo mal llamada macrozona sur, que va desde el Biobío hasta los ríos, con reconocimiento autonómico territorial asociado a pueblos originarios. Tenemos debilidades de instituciones de gobierno subnacionales, dado que había designación de autoridades en Chile hasta antes de la elección de gobernador regional. Los senadores y diputados con cercanía al gobierno, con cercanía a sus partidos políticos, instalaban las autoridades políticas, y eso hacía que en realidad se capturen esas instituciones. Carencia de políticas públicas con pertinencia territorial. ¿Cuánto vamos a tener que esperar para tener una política pública regional de agua en la región de los ríos? ¿Reforma fiscal para que haya dinero? ¿Que se nos sequen los ríos?
O sea, yo creo que ahí hay que poner la autonomía fiscal que hablaba Cristina, es vital para poder tener un gobierno regional local mínimo. Déficit democrático porque no había ausencia de contrapeso social y político. Y aquí están, de alguna forma, la propuesta de un Estado regional para Chile, que estaba jurídicamente este modelo, jurídicamente, yo no estoy haciendo discusión jurídica entre abogados, porque si me meto en esa discusión hay dos modelos nomás, federal y unitario, y nos quedamos entrampados en esa discusión. Yo creo que no, acá el problema es sociopolítico territorial. La discusión para mí no es modelo jurídico unitario, modelo jurídico federal, no, yo creo, ¿qué queremos resolver? Y cómo podemos resolver eso. Jurídicamente, para la tranquilidad de muchos que también le temen mucho a hablar de Estado regional, no entiendo por qué, pero le temen mucho a eso, jurídicamente este modelo pertenece a la familia de los Estados unitarios, tales como Bolivia, Ecuador, Colombia, pero algunos sitúan a España en eso también. No es el clásico Estado unitario, dado que se reconoce autonomía política, fiscal y administrativa a las entidades territoriales. En el caso de Chile, las entidades territoriales se llaman regiones y comunas. Hay reconocimiento constitucional de que sobre estas entidades existen gobiernos, etcétera, etcétera. Ya estoy pasado 30 segundos, Carmen, pero quiero terminar diciendo lo siguiente. En el caso del Estado regional, los impulsores políticos, los clásicos tres poderes del Estado, el modelo que se está presentando en la convención, me corrige Cristina si estoy equivocado, por favor, pero es la interpretación que he hecho, los múltiples impulsores políticos serían solo en el caso del Poder Ejecutivo. Porque en el caso del Legislativo y en el caso del Judicial, yo no he escuchado al menos que se planteen constituciones estaduales. Es decir, que cada región tenga su constitución, como el caso que describió Fabricio, o poderes legislativos que tengan ese tipo de autonomía, como en el caso que existen en los países federales. Entonces serían uno de tres los múltiples impulsores políticos. Habrían estatutos regionales, sí, pero que definirían reglas del juego o atribuciones y competencias que estén en el ámbito de lo que hacen las regiones. Hasta ahí me quedo, Carmen. Gracias. Muchas gracias, Ego, muy interesante. Te vamos a pedir que nos mandes la presentación para poder subirla a nuestra página web, ya que varios de los asistentes están interesados en tenerla. Bueno, ahora, en virtud del tiempo, quisiéramos hacerles algunas preguntas y quizás generar una conversación entre ustedes, después tomar algunas de las preguntas que también han surgido en el chat. Pero, ¿qué espacios creen ustedes que serán claves para desarrollar en forma concreta los potenciales avances en nuestro país para una mayor autonomía regional? Es la discusión constitucional y después qué. Y ahí quizás la experiencia también de Fabricio en Suiza nos puede ayudar. ¿Cómo debiera avanzarse? ¿Quién quiere partir? Cristina. Estás con el micrófono apagado. ¿Me repite un poco la pregunta, por favor? ¿Qué espacios crees tú que serán claves para desarrollar los avances concretos en esta materia, para lograr esta mayor autonomía regional? ¿En qué espacio debiera darse aparte de la discusión constitucional y cómo debiera avanzar? Bueno, lo que ha impulsado claramente el proceso constituyente, que son las personas. O sea, es fundamental generar estas discusiones a niveles sociales, ¿no? A nivel de organizaciones sociales, de comunidades, porque muchas veces los problemas cotidianos de la gente, las mismas personas no lo relacionan a que es un tema de centralismo. Nosotros, claro, depende del lugar, nosotros en Antofagasta, yo creo que gran parte de la gente lo asocia, pero no en todas partes. Y que además las soluciones van por otra parte, no necesariamente el político, digamos, que va a ser electo lo va a solucionar, sino que es un tema constitucional. Pero igual tiene que haber, y acá es un poco la mirada al revés, una deconstrucción en el país respecto a cómo nos miramos entre nosotros. O sea, es muy difícil a algunas personas salir de una lógica centralista. Y eso yo creo que no, Egon lo puede decir también con esta propiedad, cuando uno habla con personas que tienen el poder central, digamos, y hacerles entender que lo que está haciendo una medida discriminatoria, no participativa, no es fácil. Por ejemplo, la típica excusa para no centralizar alguna acción, no sé, que una instancia sesione en alguna región es siempre plata y tiempo. No, es que no hay plata y no hay tiempo. O sea, nunca hay plata y tiempo para las regiones.
como ya a priori dándole una jerarquía superior al centro. Y eso cuesta sacar de la cabeza. Por eso también hicimos este ejercicio de descentralización desde la convención. Y lo demostramos con recursos y todo, que no era así. Y aparte es un tema de justicia. Cuando se busca la equidad, no puede ser la limitante los recursos, porque finalmente es un tema de justicia. Siempre estás privilegiando a uno sobre otro. Así que yo creo que también acá, aparte de la Constitución, tiene que haber un trabajo territorial muy importante a todo nivel. Gracias, Egon. Y también para Fabrizio, lo voy a linkear con una de las preguntas que hay en el chat respecto de la idiosincrasia, que tiene que ver un poco con lo que decía Cristina, de este tema cultural, de cómo, o cómo Suiza también, qué tipo de idiosincrasia es necesaria para poder llegar a un Estado federal y lo que nos falta como chilenos en ese aspecto. No sé, Egon y después Fabrizio. Mira, o sea, aquí podríamos estar con esta discusión de qué hacemos primero, el huevo o la gallina. Si vamos generando una cultura regional o federal para llegar a un Estado regional o federal, o porque si fuera por cultura política nos quedamos como estamos. Y lo único que tendríamos que hacer es sacar la figura del delegado presidencial regional y así como casi con atribuciones, o crear otra para dejar las mismas atribuciones. Yo creo que el tema está en el propósito que tenemos. Hoy día, si algo se farreó el centralismo, es haber resuelto a lo menos uno de estos 5 propósitos que tuve. Si nosotros hubiésemos resuelto las desigualdades territoriales, es probable que hoy día no tengamos tanta demanda por tener a un gobierno regional que elegimos para que resuelva los problemas que el nivel central no ha podido resolver, por ejemplo. Mire, les voy a contar una anécdota. Probablemente me van a tirar las orejas desde el gabinete de la presidenta Bachelet, desde el gabinete de la presidenta Bachelet, segundo gobierno. Pero ustedes saben que cuando hizo erupción el volcán Villarrica el 3 de marzo del año 2015, a nosotros no nos avisaron en la región de Los Ríos de la emergencia. Yo me enteré, literal, por CNN Chile. Me estaba llamando un habitante de Coñaripe, me dijo, oiga, intendente, está haciendo erupción el volcán. Yo le dije, pero ¿cómo? Ya no me joda a esta hora, son las 3 de la mañana, necesito dormir. No, me dijo, está haciendo erupción. Prendo la tele, CNN Chile, transmitiendo en directo. ¿Y por qué no nos avisaron? Porque OPDAS, que estaba en la Araucanía, no sabía o se olvidó que el 50% del volcán Villarrica pertenece a la región de Los Ríos. Entonces le avisó solo a Cernagiomín y a ONEMI de la región de la Araucanía, y a nosotros no nos avisó, porque no teníamos oficina de Cernagiomín. Entonces, imagínense lo que significa eso. Si hubiese tenido otro tipo de erupción, una erupción hawaiana, porque fue estromboliana, yo hasta eso aprendí con el cargo, agradezco tanto haber pasado por la burocracia, aprendí hasta de geología, imagínense. Si hubiese tenido otro tipo de erupción, es probable que hubiese estado con un juicio de cuenta. La presidenta Bachelet venía saliendo el año 2010 con un juicio casi político por este tema. Entonces, la aberración del centralismo, desde ahí que tenemos Cernagiomín, desde ahí que hay oficinas en Cernagiomín, y hay, creo, 12 geólogos ahora acá, porque se dieron cuenta y descubrieron que teníamos 3 volcanes, teníamos fallas geológicas, y la región ahí nomás, pues, como un bebé esperando que el centro te avisara. Entonces, a mí me parece que si nosotros situamos el cambio en que primero tengamos una cultura política territorial, no vamos a descentralizar, porque hay una trayectoria institucional que tiene arraigado una forma de actuar, que es una forma de actuar vertical, en donde el de abajo sabe menos, no está capacitado, siempre hay muchas excusas, o va a derrochar los gastos fiscales. Quiero decir una cosa, y con esto ya cierro. Siempre acostumbro decir, Ignacio, disculpa algunas pildoritas polémicas, pero la mayoría de los casos de corrupción en nuestro país no están en los municipios y en los gobiernos regionales. Están en instituciones jerárquicas, santiaguinas y centralizadas. Entonces, cuando a mí me dicen que vamos a tener casos de corrupción por descentralizar, no sé, no estoy tan seguro. No tendríamos que cometer el mismo error que cometió Perú, probablemente, fortalecer las contralorías regionales, eso sí, pero yo no estoy seguro que tengamos 345 alcaldes, 2000 cores,
1.500 concejales esperando que llegue la plata para robársela. Yo no estoy seguro de eso y no adhiero con ese tema. Muchas gracias, Egon. Fabricio, me interesa tus comentarios respecto a lo que has escuchado. Sí, no, digamos que tienen razón Egon y Cristina. O sea, voy a empezar con una cosa. O sea, es claro que el federalismo tiene que empezar antes que en la Constitución en la cabeza. Eso es claro. Estamos hablando de gobiernos regionales, es importante el diálogo. El diálogo es importante y el diálogo tiene que empezar desde abajo. Porque tenemos que preguntarnos una cosa. Le vamos a dar competencias a comunidades regionales. Una gran pregunta que uno se tiene que poner es, ¿estas regiones, estas comunidades están listas para ciertas competencias? Porque ya tenemos ejemplos, creo que era Irak, que le pusieron con la nueva constitución, le habían puesto un sistema casi federalista o federalista, y habían las comunidades locales que no sabían de dónde empezar porque no tenían ni idea de las competencias que le habían dado y no tenían ni tenían, o sea, la resources, se dice resources, ¿no? Entonces lo más importante es el diálogo en un proceso de constitution making. Uno tiene que en serio ponerse a preguntar, ¿queremos descentralización? Sí, no. ¿Y qué nivel de descentralización queremos? ¿Y qué queremos descentralizar? Eso es claro, o sea, a nivel de constitution making es muy importante. Es una discusión muy, muy enlargada, y una cosa muy importante que me amarró más lo que dijo también Cristina, que estaba hablando de plata, de dinero, me imagino. Hay una descentralización fiscal también muy importante. O sea, Suiza se basa muchísimo sobre esto y es una de las cosas más importantes que tenemos. O sea, también para cosas regionales, la región saca un impuesto, y para cosas centrales, el Estado central saca un impuesto, pero el Estado central no puede tocar el dinero de la región. O sea, eso tiene que ser protegido, y eso es muy importante. Más de la idiosincrasia de los suizos, o sea, como dije que antes empezaba todo desde la cabeza, que no se trata solamente de las características de los suizos, aunque también, o sea, digamos que yo nací y crecí en una región donde se habla italiano y tengo que aprender el alemán, y los alemanes, la mayoría de los alemanes tienen que aprender el francés, entonces no el inglés como primer idioma extranjero, el francés, un idioma nacional. O sea, tú empiezas a ponerle en la cabeza a la gente, hey, tenemos minorías en nuestro país y tenemos que, eso es muy importante, son chiquitas cosas. Yo me imagino que también el ejército puede ayudar, porque yo como minoría tengo que ir al otro lado de Suiza por un año a tomar en el ejército, y eso puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, son chiquitas cosas, pero digamos que no se trata solamente de las características de los suizos, sino, digamos, de la forma en que se ha producido el sistema institucional y el sistema político. Es entendido que las pequeñas estructuras, digamos, pueden ayudar a encontrar soluciones adecuadas para las diferentes regiones. Digamos que el país es muy pequeño, pero con montañas y valles, digamos que algunos de ellos es con muy difícil acceso, y luego tenemos centros económicos y muchos pueblos pequeños. O sea, el país es chiquito, pero nos dimos cuenta que el pueblito encima de la montaña tiene otras necesidades, y el ciudadano de Ginebra no le va a importar nada del pueblito de la montaña, así que le vamos a dar una cierta competencia, ciertas competencias se las vamos a dar al pueblito, y ciertas competencias las vamos a quedar al centro. Originalmente la multiculturalidad de Suiza era lengua y religión, ¿no? Eso ha persistido claramente, pero eso también no significa que hay nuevas minorías. Y esas en nuestro sistema no se toman en cuenta automáticamente. Véase, por ejemplo, las minorías lingüísticas a través de la migración. Eso es o sea, esto para decir que sí, o sea, el sistema federalista, también suizo, en la Constitución sí es una foto de la situación que tenemos ahora, pero se tiene que evolucionar. El sistema debe evolucionar siempre, eso también es importante. Y eso significa que el diálogo, o sea, la batalla que están haciendo ustedes ahora en Chile por una nueva Constitución, para descentralización y para todo, no termina el momento que la Constitución está
está hecha, o sea, que sigue, y es muy importante seguir el diálogo con las comunidades. Y por eso también puede nacer un federalismo también asimétrico. O sea, tal vez hay regiones que tal vez no tienen el mismo know-how que tienen la gente en las ciudades, por ejemplo. Entonces, también hay competencias que se pueden compartir, regiones que se pueden unir para diferentes competencias y funciones. Me quedo ahí porque si no me voy a hablar por una hora. Bueno, voy a tomar algunas de las preguntas que han surgido en el chat para que podamos incorporar a nuestro asistente. Michelle Cerón pregunta, ¿quiénes o con qué mecanismo legal y o político se puede lograr que un Estado como Chile llegue al federalismo? Entiendo que no es lo que se está planteando ni es lo que se ha conversado a nivel constitucional, pero que creo que es algo de lo que ya hemos hablado. Y también Marcelo Villalón dice, existe reconocimiento que para un país de la configuración de Chile, solo de largo 1/10 del diámetro de la Tierra, un dato que no sabía, requiere un estándar que combine un núcleo común y otro local regional. ¿Cuál sería un poco la fórmula? Y sobre todo creo que el punto importante que lo han puesto todo respecto de la descentralización fiscal, los recursos. ¿Cuál es la fórmula que se está planteando o lo que se ha conversado en las propuestas que se están viendo a nivel de la convención? No sé, Cristina. Si quieres, ¿puedo partir? Dale, Egon, por favor. Mira, hay un libro que tuve la oportunidad de colaborar en Centro UC de Políticas Públicas. Santiago no es Chile, ¿no es cierto, Ignacio? Santiago no es Chile, algo así, efectivamente. Ese libro lo recomiendo muchísimo para comprender... Se llama Más allá de Santiago, perdón, voy a corregir. Ah, no, es que Santiago no es Chile es un libro que va a salir en marzo, por Editorial Planeta, ya, ok. de las propuestas de Estado regional. Sí, Dale. Más allá de Santiago. Sí, aproveché de pasar una publicidad. No, mentira. Oigan, lo que pasa es que ese libro aborda el centralismo fiscal que existe en Chile. Chile, de los países OCDE, en materia de gasto y recaudación, es muy bajo el gasto y recaudación. Por lo tanto, el promedio OCDE, por ejemplo, en nuestros países similares está en 27, 26, nosotros estamos en 14 en gasto y recaudación. Entonces tenemos un tramo muy largo para aumentar. Ahora, la pregunta es, ¿qué mecanismos vamos a usar para llegar, por ejemplo, al promedio OCDE de países similares a los nuestros? Me parece que ahí hay un tramo y no sé, eso va a depender mucho de los convencionales y los convencionales. Si vamos a tener un capítulo en esta materia muy minimalista o muy maximalista. Yo creo que vamos a tener un capítulo muy amplio, porque hay mucho detalle, a lo menos a mí me entusiasma muchísimo. Yo francamente no creo en el legislador que pueda interpretar lo que quisieron decir los convencionales en esta materia, porque tienen intereses puestos. O sea, entonces creo que hay en esa dimensión recomiendo ese libro para comprender el nivel de centralismo fiscal y control que tenemos en Chile a nivel comunal y regional. Y dos, creo que el modelo regional que se está planteando, que es un modelo que se ubica entre el unitarismo centralizado y el federalismo, yo no pongo el federalismo argentino y el mexicano, porque el centralismo que tiene México y Argentina no lo recomiendo mucho, tienen el puro diseño de federalismo, los mismos colegas argentinos lo dicen. Entonces yo creo más en el modelo federal puro, que el modelo regional se ubica en ese intertanto. Entiendo que la inspiración fue lo que es Italia, España, Colombia, Ecuador, Bolivia, para definir la multiculturalidad y la multinacionalidad, perdón. Por lo tanto, creo que está ubicado ahí. Por lo tanto, ¿por qué no pensar que en 40 años más, cuando se revise esta constitución de manera democrática, participativa, etcétera, podamos tener una configuración federal y preparar la gran recomendación que dice la literatura federal, Alfred Stepan, Kim Linka, etcétera, que señalan que la cultura política federal es vital para sostener el federalismo, porque el federalismo significa pacto. Si tú no sabes vivir, pactar, reconocer la diversidad, sostener la diversidad en el marco de una federación, bueno, vamos a vivir de manera centralizada probablemente algunos temas.
Eso como pregunta, me parece que la pregunta es desafiante, ¿ah? Del federalismo. Yo creo que en la próxima constitución, en una de esas tenemos una cultura política territorial más descentralizada y podemos avanzar hacia el federalismo. Cristina, ¿quisiera opinar con Fabricio? Sí, me gusta el optimismo de Egon, que ya pensando en la siguiente constitución. Bueno, ¿por qué no? Sí, igual yo creo que todas estas son también transiciones, que hay que, no solo una transición, digamos, del unitarismo que tenemos ahora a una descentralización light, sino que de verdad, y por eso en ese sentido los estados regionales, esta propuesta va en esa línea y efectivamente es un pre-paso hacia lo que sería el federalismo, pero lo que hay que hacer en temas educacionales y de cultura interna es bastante amplio. Entonces también va a ser, porque si logramos aprobar esta norma por los 2/3 en el Pleno, va a estar en la Constitución, pero también tenemos que hacer todo un trabajo territorial extenso para que las personas sepan lo que se está votando en la Constitución, ¿cierto? Porque el plebiscito es obligatorio. Así que ese mismo espíritu, llevarlo, digamos, a todos los territorios y que la gente se sienta claramente parte de este proceso transformador. Pero efectivamente la cultura política es bastante importante y por eso hay valores y principios que en la Constitución se están implementando, ya en el reglamento están, como lo mencioné al principio, la solidaridad, la cooperación, el rol del Estado, ¿no? Que el Estado ha dejado muy abandonado en muchos lugares. Así que mientras avanzamos en eso, yo creo que vamos a estar viejitos, pero que en una de esas llegamos a ver un Chile federal. Fabricio, quizás comentar respecto de la descentralización fiscal, que creemos que es uno de los puntos centrales para poder avanzar realmente. ¿Cuál es la experiencia? Ok, sí. Primero quería decir que sí, exactamente, lo que estaba diciendo Igor antes. Por ejemplo, yo veo también el ejemplo de Sudáfrica, que nació también con una constitución, un proceso increíble de constitución, y ahora vemos, 30 años después casi, como que ellos tienen 3 niveles, y ahí el nivel de las provincias se apretó y casi se va a desaparecer probablemente, casi ya no tienen competencias ahí. Es importante, cada país, o sea, el punto es que cada país tiene un poco sus particularidades, y cómo empezar, eso siempre es muy difícil. Es difícil para mí en este sentido porque conozco la situación de Chile por lo que leo, pero nunca estuve ahí, y entonces es difícil, pero es claro que Suiza, y ahí me voy a amarrar a lo que me preguntaron, a lo que estabas preguntando, Carmen, y creo que también que era una pregunta que llegó antes de los atendidos, que era qué problemas tenemos en Suiza. También Suiza tiene un problema también a centralizarse, ¿eh? Esa es una tendencia que vemos también aquí en Suiza. Entonces, empezar con un Estado completamente federal, para mí también es la solución, o sea, si puedo decir mejor, porque la tendencia va a ser más a dar competencias de regreso al Estado central, porque darle el poder al principio al Estado central es un poco como, va a pasar un poco como que la situación en Italia, que el Estado central no quiere dar competencias de regreso a las regiones. Estamos empezando a hablar de regionalismo y federalismo asimétrico otra vez, pero sí, siempre la tendencia es esa, ¿no? O sea, vemos Roma como es, o sea, Roma no se quiere quedar con sus competencias y va a ser difícil. Pero bueno, entonces voy a responder a lo que me dijiste de la equiparación fiscal, diciendo qué problemas tenemos en Suiza también. Eso es uno de los problemas exactamente de lo que tenemos. O sea, la tendencia a una mayor centralización, tenemos la diversidad y la complejidad también de muchos problemas que tenemos que resolver. ¿Quién es el responsable de quién? Eso es un problema que también tiene el federalismo. O la descentralización en general. O sea, son constituciones también un poco más complejas, porque luego hay muchos actores que tienen la competencia de algo, y quién es el responsable de qué. Eso también es la pregunta que tenemos muchas veces. El federalismo no puede, o la descentralización no puede hacer desaparecer todas las desigualdades. Entonces, claro, las soluciones locales y los problemas locales son importantes, pero no pueden evitar que haya regiones más ricas y regiones más pobres. Suiza también es así, o sea, si hablamos de finanzas y bancos y lo que es, hablamos de Ginebra, hablamos de Zurich y esas 2 ciudades, y de farmacéutica es Basel,
Pero lo demás, o sea, tenemos muchas más ciudades y no se habla de eso. O sea, no estamos hablando de pobreza extrema, pero sí hay regiones que tienen sus problemas, no tienen industria o tienen otros y más bien ahora con el COVID y todo, la pandemia también el turismo. Suiza vive de muchísimo turismo también, ahí tenemos problemas. Entonces, esto quizás es un poco complicado porque la desigualdad es un gran problema y puede abrir muchas más cuestiones. Pero lo que tenemos nosotros aquí en Suiza es una equiparación fiscal. En italiano se llama perequazione fiscale. Y sobre esta equiparación fiscal, aquí diría que la solidaridad es el elemento más importante y los instrumentos que contribuyen a ello. O sea, hay también un reparto, no solamente también hay un reparto de cargas, ¿no? De lo que son las deudas. Entonces tenemos cantones muy ricos que claramente al final del año van a pagar mucho más, y hay cantones que claramente reciben muchísimo dinero. Y ahí otra vez, claro, hablamos de principios y hablamos de ideas y de ética, pero sí, es importante la solidaridad. Sin solidaridad no funciona esta repartición también de cargas y dinero, imposible. Imposible porque, y hasta en Suiza tenemos ese problema, o sea, tenemos exactamente, hablo de Zurich o de Ginebra, siempre son los cantones que llegan al final del año diciendo, pero estamos pagando un poco tanto esta vez. Pero así es el sistema. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, creo que estamos ya en el tiempo. Quizás me gustaría darles un minuto a cada uno para que cerremos alguna idea o nos quedemos con alguna visión de futuro de lo que viene y ir terminando este seminario, que ha estado muy interesante la conversación. Le doy la palabra a Egon. Carmen, ¿le puedo pedir permiso para publicitar mi libro, ¿no? Descentralismo y descentralización en Chile, pasado, presente y propuesta de futuro? No, ahí está, mira, lo puse en el link. Ponlo en el chat, eso. Sí, eso está. No, oye, muchísimas gracias por la invitación. Creo que este es uno de los temas más transversales que tiene este es un mensaje que hay que transmitir a la gente que nos está viendo. Este es uno de los temas más transversales que tiene hoy día la convención, que está avanzando en mi concepto. No sé si Cristina compartirá mi apreciación, pero está avanzando muy rápido y muy bien en una línea maravillosa que nunca hemos tenido en Chile, pero también viene el contrapunto. Ha avanzado muy rápido porque hay muy poca conversación ciudadana sobre este tema de las implicancias que tiene. Trae implicancias muy positivas para nosotros, para los habitantes de regiones, pero también requiere un cierto grado de responsabilidad nuestra en sostener estas nuevas atribuciones que vamos a tener en el territorio. Sostener que no pasen cosas como, por ejemplo, en Colombia, en donde municipios que no quieren asumir una responsabilidad sobre un bien o servicio, dejan que el servicio funcione mal para que tome el gobierno regional la responsabilidad, y ahí pierden los ciudadanos. Entonces, las actuaciones estratégicas muchas veces que se van a dar a nivel subnacional con las nuevas atribuciones tienen que tener esta necesaria conciencia territorial de que lo que tenemos va a ser mucho mejor, pero en la medida que nosotros también como ciudadanos sostengamos estas reglas del juego. Las reglas del juego por sí mismas no funcionan. Tienen que tener un soporte ciudadano, un soporte social, territorial, multinacional, multicultural. Ciudadanos que se hagan cargo, en definitiva, para no darle tanta vuelta. Personas que se hagan cargo de las nuevas reglas del juego, más allá de las autoridades. Entonces, es transversal. Me da un poquitín de miedo que esta transversalidad y este entusiasmo no tenga tanto contrapeso social, entonces se transforma en algo vacío. Pero dentro de todo mi optimismo, este temor forma parte solo del 5%. El 95% restante, estoy feliz con lo que está avanzando la convención en esta materia. Y muchas gracias, especialmente a Cristina, que ha luchado por esto. No está en la Comisión de Forma de Estado, pero ha luchado desde el comienzo. O sea, yo la vengo siguiendo desde que fue electa, y me da mucho, mucho, mucho gusto su compromiso, y me da tranquilidad además, como regionalista, tener gente tan comprometida y tan linda en esta materia con este tema. Muchísimas gracias. Cristina, comentarios finales. Gracias, Egon. Bueno, justamente yo no fui a la comisión de
sistema de Estado por lo que tú mismo señalas. O sea, el tema es tan transversal. Nosotros en la comisión transitoria logramos ponernos de acuerdo rápidamente, apoyar las ideas por unanimidad, y en esta misma idea de que no se convierta en letra muerta, sino que las mismas personas sean, en el fondo, garantes de este cambio cultural, que no solamente va a venir de la descentralización, sino que vamos a tener un montón de otros temas cruciales en la Constitución. Es que decidimos impulsar esta otra comisión, que es la 7, que es los sistemas de conocimiento, culturas, ciencia, tecnología, arte y patrimonio, porque no se trata tampoco de tener las personas una postura política, digamos, organizacional respecto a estos temas, sino que también tenemos que llegar por todas las formas. Es un cambio muy profundo y va de la mano también de la libertad de creación, de expresión, que también lo tenemos conversado, digamos, en la comisión, y generar todas las condiciones posibles de desarrollo de las personas de forma descentralizada. Y eso también va a generar que, por ejemplo, los talentos regionales puedan tener su espacio, que todas las personas en Chile, en todas partes, los jóvenes, sobre todo los niños y niñas y adolescentes, sean y puedan tener las oportunidades para desarrollarse, sin tener que decir, no, porque lamentablemente donde yo vivo no existe la academia no sé qué y no puedo. Eso realmente causa mucha frustración y es parte también de las miles de demandas que tenemos como habitantes de este territorio. Así que entre todos vamos a contribuir a este cambio cultural, que es reconocernos en diversidad y es reconocernos también que vivimos realidades diferentes y necesitamos también tratamientos distintos, pero en un contexto, como también señalaba bien Fabricio, de solidaridad, que es clave. O sea, tenemos que también tener ese espíritu. Y también va de la mano, ¿cierto?, de sacar un poco las lógicas competitivas que nos han inculcado desde hace tantas décadas para un montón de temas. Así que bueno, agradezco mucho la invitación a este seminario muy entretenido del Centro C. Me da mucho gusto también conocer más en detalle la experiencia suiza, que es un país que uno va y se nota la diversidad, pero en todas partes, así que me encanta. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y aprovecho de despedir a Fabricio, pero pedirle unas palabras, pero también agradecer a la Embajada de Suiza y al Instituto de Federalismo por compartir su experiencia y seguramente hacia adelante los vamos a necesitar para que nos guíen en este camino que estamos empezando. Así que adelante Fabricio, muchas gracias. Yo solamente también quiero agradecer a todos, para mí fue una experiencia, yo ahora estoy trabajando mucho también en otros campos del derecho en Suiza, entonces para mí regresar a hablar también de federalismo fue algo de muy, bueno, fue un buen día para mí hoy, así que muchas gracias por haberme escuchado. Nada, al final de las cosas simplemente puedo decir a todo pueblo de Chile suerte, porque es un paso muy grande lo que están haciendo. Yo nunca viví claramente mi país, la última vez que hizo una constitución fue hace 150 años. Tuvimos reformas, pero bueno. Entonces no me puedo ni imaginar lo que están también emotivamente pasando. Entonces es muy importante. Al final del día es un poco la pregunta de la descentralización. Para mí es una cosa que es una pregunta de ¿qué quieres ser de mayor, no? Porque es una cosa muy, muy, muy grande, ¿no? Porque un país unitario o un país descentralizado son dos cosas completamente diferentes. O sea, y la única cosa que puedo decir de mi parte es, como dije antes, el diálogo. El diálogo, escúchense, escuchen las comunidades, escuchen en serio lo que quieren, la visión de lo que quieren como país. Eso es muy importante, porque Suiza es un ejemplo, Sudáfrica es un ejemplo, Estados Unidos es otro ejemplo, son estados federales, pero un copy-paste, un copiar y pegar, como se dice en español, no sé, nunca va a funcionar. Un sistema como el de Suiza no puede funcionar en Chile, seguramente. Igual, así como es ahora, no puede funcionar, porque hay otras necesidades. Y eso es importante, ¿sabes? Y entonces suerte para todos. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a todos los panelistas y a todos quienes se conectaron.
Esperamos reencontrarnos pronto en otro conversatorio de la Red de Saberes Territoriales y les recordamos que este video, así como las presentaciones, estarán disponibles desde mañana en nuestro sitio web del Centro de Políticas Públicas UC, www.politicaspublicas.uc.cl, y muy buenos días a todos. Gracias. Chao.